Hola a todos, seguimos aquí, seguimos en cuarentena. Para quien no me conozca, yo me llamo Clara y soy la creadora de este canal. En este canal yo hablo de literatura y bueno, lo hago tanto en inglés como en español. Obviamente está siendo un vídeo en español. Y desde la semana pasada mantengo una nueva sección en el canal que son libros de cuarentena. Libros que yo recomiendo para leer durante este tiempo en el que, bueno, pues nos vemos obligados a estar en casa. Y como no sé cuánto va a durar, como esta semana me encuentro un poquito mejor, por lo menos hoy me encuentro bastante más animadilla, os traigo una serie de libros. Uno de ellos tiene reseña aquí, pero el otro no. Os traigo dos libros que a mí me gustaron mucho. La diferencia con el caso anterior y con la mayoría de libros que yo os traigo por aquí es que estos son de literatura adulta. Pero espero que os gusten mucho. Si te gusta este canal, le puedes dar a me gusta, incluso te puedes suscribir. Eso sí, si te suscribes, que no se te olvide darle a la campana, que YouTube hace cosas raras y luego no te avisa, ¿vale? Venga, pues empezamos. Bueno, pues el primer libro del que os vengo a hablar hoy es El tiempo entre costuras, de María Dueñas. Para quien no lo sepa, este libro es de mis libros favoritos desde hace muchos años. María Dueñas, cuando publicó El tiempo entre costuras, supuso para mí digamos, cambio. Yo no solía leer literatura, digamos, adulta y mucho menos literatura histórica. Era un género que me daba mucho reparo. Sin embargo, le perdí el miedo porque en esta historia conocemos a nuestra protagonista, conocemos a Sira, que es una costurera de Madrid, que tiene una vida pues muy normal, vive con su madre, tiene así como una vida tranquila, tiene un novio, bueno, con el que está a gusto y tal, pero un día conoce a un apuesto vendedor de máquinas de escribir que le cambia la vida, básicamente. Cuando le conoce y su mundo se pone patas arriba, Sira se encuentra alejada de todo lo que ha conocido y cuando intenta volver a casa estalla la guerra civil, con lo cual no puede volver a casa ni puede hablar con su madre o rescatar a su madre de esa situación en la que se encuentra. Por motivos que nos puedo desvelar, Sira entra en contacto con gente muy importante, que va a ser muy importante tanto en su vida como en la política española y extranjera. Y bueno, pues pasan una serie de cosas que la lleva a, digamos, tener una vida, básicamente una doble vida. Porque a partir de cierto momento ella entrará en contacto con el mundo del espionaje. ¿Vale? Y a mí este libro me pareció una maravilla. Yo no, ya como digo, no tenía experiencia en la novela histórica, pero me gustó mucho porque a pesar de tratar eventos muy importantes y muy complicados, creo que María Dueñas es capaz de, desde mi punto de vista como alguien ajeno a la novela de este género, es capaz de atraparte empezando de manera muy escalonada, digamos muy progresiva, y me llama mucho la atención el intricado del personaje de Sira, cómo Sira va cambiando, va aprendiendo, no solo cómo es el mundo real desde fuera, cómo es la política y la intriga, sino cómo es ella. La Sira que nos encontramos al principio del libro no es la Sira del final. También es muy importante el tema de lo, digamos, el patronaje y la vestimenta. Sira es costurera y es algo que va a seguir utilizando a lo largo del libro. Entonces, a nivel imaginativo de argumento, de cómo la moda la lleva por esos bagajes, también de la mano es muy interesante porque da mucho juego. Yo no pensaba que iba a dar tanto juego. En esta historia también
hay personajes relevantes de la política española, sobre todo, personajes reales. Y bueno, pues se tratan desde el punto de vista, aparte del rigor de la época y de, pues, contrastando con documentos y demás, te acerca a personajes de la historia que a lo mejor cuando yo leí este libro, por ejemplo, yo los estudiaba. Como yo estaba en el bachillerato o en primero de carrera, entonces yo había dado historia universal, yo les había estudiado como figuras históricas, pero no me había planteado cómo sería verlos en acción, ¿vale? A ciertas figuras históricas. O lo que se decía en círculos más estrechos sobre ciertas figuras históricas. ¿Por qué considero que deberíais leer esta novela? Bueno, pues es un poco, como ya he dicho antes, me parece un muy buen libro introductorio a la novela histórica, porque aunque tiene fuerte componente de novela histórica, también tiene mucha acción y una trama, digamos, de espionaje, digamos, intrincada, pero bastante interesante para alguien que no está acostumbrada a este género, que fue lo que me pasó a mí. También el personaje de Sira me parece una de las mejores heroínas de la literatura española. Me gusta mucho cómo cambia, me gusta mucho cómo aprende, me gusta mucho cómo descubre cosas tanto del mundo como de sí misma. Como ya he dicho antes, se hace referencia a personas y acontecimientos de la historia contemporánea, con lo cual da mucho juego. Dejar de ver ciertos aspectos o a ciertas personas como personajes del libro de texto, vamos. Luego también te presenta a otros personajes históricos que normalmente no aparecen en el libro de texto, pero que si quieres saber de ellos tienes que leer, digamos, libros más específicos sobre un determinado tema. Luego, por ejemplo, me llama muchísimo la atención el estilo. Ya he hablado de la importancia de la moda dentro de este libro, como incluso como elemento de movimiento argumental, de recurso argumental. La cosa es que el estilo de María Dueñas, a pesar de contener, digamos, todas las fechas y todos los datos y toda la ambientación bien llevada de cómo era Madrid o cómo era el mundo por aquel entonces, en la época en la que está situada la historia, me gusta mucho porque cuando mide muy bien lo que tiene que hacer. Es muy puntilloso ese estilo cuando, por ejemplo, estamos hablando de la Sira que aprende a coser o que está dedicada a coser al principio de la historia. Pero también a medida que crece, a medida que se tiene que mover en diferentes ambientes y hacer una serie de cosas, el estilo cambia, el estilo se adecua al cambio de rol de Sira a lo largo de la historia, sin perder ese carisma, esa pulcritud, esa, digamos, sensación sensorial de que tú acompañas a Sira. Entonces, si Sira se sienta a mirar un cuadro o si Sira toca una tela que necesita trabajar con ella, tú la sientes. Me parece que María Dueñas es muy buena captando lo que necesita transmitir Sira. Es muy buena encapsulando ciertos sentimientos o ciertas sensaciones para que el lector empatice con Sira y se convierta en Sira en ciertos momentos. Evidentemente, aquí hay mucha acción. Cuando hay acción, lo pasas realmente mal. Se explora sobre todo en un determinado fragmento de la novela, por ejemplo, el hecho de estar lejos de los tuyos, que ahora es un poco como una tónica para bastantes de nosotros. Entonces me llama mucho la atención y es un libro al que yo siempre vuelvo. Luego, si os animáis, es un libro bastante tocho, pero hay, digamos, ediciones más cómodas que otras. Si os animáis, hay una muy buena adaptación en formato televisivo, en formato serie, que hace unos años hizo, creo que recordar que fue A3 Media, Antena 3, y a mí es una de mis series favoritas, de hecho la tengo en DVD. Pero esto no me ha pagado nadie para que yo diga estas cosas, lo que pasa que
Si sois como yo de leer el libro y luego ver la peli, a mí me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Y de hecho no me lo debería ver uno de estos días la serie. No sé, es un libro al que yo guardo especial cariño, además lo tengo firmado por la autora, porque cuando salió esa feria del libro, y esto es una anécdota porque me hace ilusión contárosla, en esa feria del libro recuerdo que una prima mía y yo nos enamoramos de su libro y nos enteramos de que iba a tener una firma. Y dijimos, bueno, vamos a ir pronto porque se va a llenar, porque había sido como muy, muy importante ese año y tal. Y nos encontramos que cuando llegamos a la fila no había nadie, que quedaba como media hora y dijimos, bueno, pues ya que han puesto lo que es el pasillito, vamos a ponernos las primeras y pues estuvimos ahí un rato hablando con ella y fue muy divertido porque ella se emocionó mucho. Que yo no esperaba, se emocionó mucho porque nos dijo, ay, qué jovencitas sois como mis alumnos de la carrera. Ella es profe de universidad y me llamó mucho la atención eso, que se emocionara tanto porque éramos crías. Y el último libro que os traigo hoy es un libro de no ficción que sí que tiene reseña en el canal, con lo cual os lo dejaré ahora a lo largo del vídeo. Supongo que os aparecerá como la etiquetita esta de información y os pondré el link al vídeo. Es un libro de no ficción, como digo, que se llama 84 de Charing Cross Road de Helen Humphrey. Es uno de mis libros favoritos y curiosamente me llegó en un ejercicio de escucha. Una noche, paseando con mis padres por Madrid, encontramos una librería que a las 8:30 de la noche, una cosa así, seguía abierta y entramos. Y bueno, pues yo conseguí un par de libros y mi madre y yo vimos el tercer libro que vimos, fue precisamente este, y cuando lo cogimos, el librero nos dijo, esa es una obra maestra. Y vaya que sí lo es. Este es un libro para amantes de la lectura, es un libro para amantes de la literatura y para aquellos que encuentran, como yo, un lugar casi de santuario en las librerías. Esta es la historia de la propia escritora, de Helen Humphrey, y cómo ella se encontró por casualidad con una pequeña librería londinense, aún siendo americana, que digamos tenía una colección de libros muy específicos y que bueno, pues al margen de vender lo que se solía pedir a nivel de público general, ellos tenían acceso a una serie de libros que Helen Humphrey no podía encontrar en América o en ediciones que ella no podía localizar en su país. Y a base de una serie de cartas, es una novela de no ficción, bueno, es un libro de no ficción de carácter epistolar, a base de una serie de cartas, pues ella va consiguiendo estos libros y a medida que los libreros, sobre todo el librero jefe, digamos, de la librería, el encargado, pues le manda estos ejemplares, ella empieza a elaborar una amistad tanto con el encargado, que es con el que más trato tiene, como el resto de personas que o bien trabajan en la librería o tienen contacto con los trabajadores de la librería. Es un libro muy finito que edita, si no recuerdo mal, Anagrama, y es un libro que se lee en un día. A mí me pareció muy bonito, muy tierno, que como digo habla del amor a los libros y a las personas que cuidan los libros y a estos pequeños lugares que venden libros y que desgraciadamente ahora están cerrados. Pero a mí me vino muy bien en una época en la que yo estaba muy conectada con la literatura. Lo leí, creo, al poco de empezar el canal. Estaba rodeado de gente que escribía un montón y que escribía muy bien. Y justo yo había encontrado mi librería de confianza, que sigue siendo mi librería de confianza 5 años después. Entonces, siempre que puedo recomiendo este libro, más que nada porque
me parece muy bonito y saber que es una historia real me parece como muy, muy tierno a la vez. También tiene adaptación cinematográfica, aunque yo no la he visto, y por lo que sea tiene hasta obra de teatro, aunque hace muchísimos años que no se hace, no se representa. Como curiosidad, comentaros que el año pasado no, el anterior, en mi viaje a Londres, sí que intenté buscar la librería, llegué al barrio donde estaba situado y pregunté en la primera librería que vi, de esa calle además. Y me dijeron, no, no, esta no es, todo el mundo venís preguntando. Está en esa acera de enfrente y es lo que es ahora el McDonald's. Y me dio muchísima pena que un edificio tan bonito, según Helen Hunt, ahora sea un restaurante de comida rápida. Pero al lado de la puerta hay una plaquita que conmemora tanto a los libreros de esa librería como a la autora, como la importancia de la obra, porque fue muy importante por lo visto. Yo, si podéis leerlo, como es finito además y normalmente cada capítulo son por lo que dura una carta, yo lo recomiendo siempre. Bueno, pues estas son mis recomendaciones para esta semana. ¿Qué recomendaciones me hacéis vosotros? ¿Qué autor de novela histórica, por ejemplo, recurrís vosotros cuando necesitáis subiros un poquito la moral? ¿Qué otros libros que hablen de literatura o de libros o de sitios que traten con libros me recomendáis? Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hasta luego.